Toda crítica es un texto evaluativo de otro texto. Por tanto, se trata de un metatexto. Toda evaluación, a su vez, debe estar basada en criterios para no caer en subjetividades caprichosas o posturas deshonestas. Y con mucha más razón se aplica esto cuando el objeto de evaluación es un texto, y todavía más si ese texto es de un amigo o de un enemigo, en este caso afortunadamente de un amigo. De manera que la libertad del crítico está limitada por el ejercicio del criterio, como diría el inmenso José Martí, y por la honestidad intelectual. En el caso de la cuentística de Tony Rodríguez Labour, que es el motivo que nos convoca, he tomado como criterio de evaluación la originalidad y como estándares de originalidad el manejo peculiar de los personajes y el impacto de las estrategias discursivas que utilizan. Y entrando en materia, tenemos que en los relatos que componen el libro, hasta que un día nos damos cuenta, Tony Rodríguez Labour revela su osada originalidad. En realidad, su originalidad ya se había puesto de manifiesto en sus cuentos del libro El domingo que viene, pero en este volumen la originalidad cobra ribetes de osadía. El manejo de los personajes, la intratextualidad, el humor, la picardía, la ironía, las metáforas, las hipérboles, las prosopopeyas, en estos cuentos tienen usos muy peculiares. Desde el primer cuento, El Creador, el lector advierte que los personajes tienen vida autónoma. Se revelan, se esconden, desaparecen, cruzan de un cuento a otro y hasta de un libro a otro. Una pequeña muestra de esto que digo es esta. La mañana siguiente no di con Nelson por ningún párrafo. Lo busqué en el libro de Génesis, en el disco duro, en el pendrive y hasta en la nube. Nada. A partir de ese descalabro, se alejó Yarisa de su creador para no encontrarse más. Página 20. La rebeldía del personaje pone en jaque mate al autor, quien tiene que desdoblarse en personaje narrador y autor a la vez. Toda una trama polifónica con Augusto Sánchez, de la novela Niebla de Miguel de Unamuno. El autor echa mano de un recurso inédito en la literatura, involucrar a un sujeto empírico y por tanto fuera de la ficción en su negociación con un personaje. Le promete que el prologuista lo mencionará en el prólogo, consciente de que dicho autor extraficción, en este caso quien les habla, no ignoraría ese recurso, cosa que obviamente se acaba de cumplir. Esta es una forma muy peculiar de intratextualidad. Este manejo singular de los personajes desde el primer cuento va preparando el escenario para una intratextualidad abundante, original y muy atractiva. Desde su título, hasta que un día nos damos cuenta, este libro establece lo que Jesús Camarero denomina una red temática o textual con el libro El domingo que viene, por la temática en común que los vincula. Los dos libros están unidos por recurrencia a un punto futurista. Uno preciso, el domingo que viene, y otro incierto, algún día. Si no se tratara de dos libros de un mismo autor, podríamos decir que solo se trata del eco de los cuentos entre sí. O sea, nos limitaríamos a estudiar lo que Batín denomina polifonía. Pero se trata de personajes, lugares y estampas que se extrapolan en los mundos creados en los textos de un mismo autor, por lo que en el caso de Tony Rodríguez Labour estamos en presencia de lo que he llamado la intratextualidad.
En 53 cuentos de los 63 que componen el libro, o sea, el 84.13%, se menciona explícitamente Verano Largo o interactúa un personaje de otro cuento. Verano Largo es el telón de fondo o ambiente físico espacial del mundo ficcional de los cuentos. De manera que la alusión recurrente en cuentos distintos es una forma de intratextualidad que le dan sentido de continuidad y coherencia global a los cuentos de este libro, como si se tratara de una novela. Pero no es una novela, porque le faltarían muchos otros elementos que caracterizan este subgénero discursivo. En algunos cuentos, el ambiente de Verano Largo se percibe por las anécdotas que cuentan algunos personajes narradores, como en Neiva sin uva, un relato cargado de realismo mágico incluso. El recurso más común de intratextualidad en estos cuentos es la aparición de los mismos personajes en cuentos distintos. El autor da una pista de que usará la intratextualidad cuando anuncia en el primer cuento que al rebelde de Nelson lo mandaría al infierno y que este primer relato sería el único en que ningún personaje viviría para contarlo. Los personajes que más migran entre cuentos son Filipito, en Mi calle larga, Alma libre, Pasión que rueda, Filipito a vapor, Te lo digo cantando, El hoyo, etc. Luduvia, en los cuentos como Pétalos de mariposas, como Al mar, No camino al mar, La bailona, Duele la lluvia otra vez, etc. Grifo, En camino al mar, Alma libre, Clara señal, etc. Y Conejo, que también aparece en Camino al mar, Alma libre, Clara señal, etc. Otra forma muy original de intratextualidad es el diálogo del mismo personaje narrador con otros personajes sobre el libro del autor, como si fuera, por ejemplo, se ve en el cuento como si fuera el mar, en la página 51. Este personaje hace alusión del libro El domingo que viene y de dos cuentos en específico de ese libro, Chica campeón y Bikini. El personaje aborda al narrador como si se tratara del mismo autor, con lo que se hace una superposición del plano real y del plano virtual. Sabemos que los personajes se desarrollan en una realidad creada por el cuentista, por el novelista, por el narrador en sentido general, pero el autor se desenvuelve en la realidad física, como ustedes y yo. Pero en esos cuentos se interponen y se superponen incluso esos planos, lo cual es un recurso bastante original. El libro está salpicado de un fino humor que en ocasiones se funde con la picardía y la ironía, como en el cuento Mi calle larga, páginas 37 y 38. Cito un ejemplo. Cuando la joven se levantó para buscar el formulario de crédito, el malvado de Filipito miró con ojo de carnicero y dio empate entre culo y teta. Otra situación graciosa es la que se narra en el cuento Clara señal. Por ejemplo, en este segmento, Conejo se ve en apuro fisiológico y decide entrar al patio de la casa de doña Pariona a deponer. La dueña siente ruido y pregunta: ¿quién está ahí? El hombre en apuro responde: es Conejo, mi doña, orinando. Doña Pariona responde: ¿y por qué pujas? Los ejemplos humorísticos son muy abundantes, como se puede verificar en los cuentos como Pétalos de mariposas, como en algunos boleros, La celda, Mi calle larga, Obra al mérito, etc. Las metáforas, en cambio, las hipérboles, las prosopopeyas, son recursos muy recurrentes en toda la cuentística de este libro. Estos tres recursos tienen en común su alto poder de estímulo a la imaginación. En la mayoría de los cuentos de este volumen, el autor echa mano de estos recursos para aumentar el dinamismo de su narración. Las metáforas ponen en contacto dos campos, como sabemos.
uno de origen y otro campo meta, para crear semejanza o relación que no existían a priori, contrario a lo que muchas veces se supone, que las metáforas expresan una relación que ya existe en la realidad. Pero si examinamos esos cuentos, es precisamente las metáforas que utiliza el autor que se crean esa semejanza. Lo mismo que en las hipérboles, que hacen que los lectores comparen sus representaciones mentales con las que suscitan y concitan las narraciones, y las prosopopeyas, que les dan vida y trascendencia a muchos de los actantes de estos cuentos. El autor logra un uso tan peculiar de estos tres recursos que a veces se hace difícil distinguirlos. A modo de ilustración, transcribo algunos ejemplos sin clasificarlos. Al grifo se le encandilaban los recuerdos que hibernaban acurrucados en su corazón. En el patio del alano, las lágrimas se filtraban a raudales por las pupilas del tiempo. Comenzó a imaginarse la vida sin él, las mañanas vacías, las tardes transparentes, las noches espesas. Como contrapeso, llenaba sus silencios de recuerdos, hasta quebrar vencidos por esa nostalgia que deja el peso de extrañar sin futuro en recámara. En fin, las metáforas, las hipérboles y las prosopopeyas asaltan por doquier al lector, a veces en serie, como en ese fragmento del cuento La Bailona. Cito: la joven se encaminaba presurosa hacia su casa, con la madrugada pisándole los talones y las ganas mutiladas por haber abandonado la discoteca con más luces que un crucero en alta mar. Su furia fue tan aguda que dejó la noche sin más sonido que la rudeza de su reprimenda. Otra novedad de este libro es la inserción de mini relatos, algunos muy bien logrados, por cierto. Ejemplos: rastrados, y como en algunos boleros. Ejemplo lo tenemos en los cuentos rastrados y en el cuento como en algunos boleros. La densidad de los mini relatos sorprende al lector, que se va acostumbrando al desenfado de algunos personajes. El contraste que introduce el autor con la densidad narrativa de los mini relatos hace que el lector reflexione y quiera seguir leyendo los relatos con las tramas, con sus desenlaces explícitos. Justamente después del cuento más extenso, Camino al Mar, viene un mini relato, Aurora, donde se establece entonces ese contrapeso entre una trama ampliamente explicitada y una trama tan densa que el cuento parece como si fuera una criatura en miniatura. Al principio, el lector cree que va a descansar, pero luego descubre que la densidad del mini relato lo hace desear que el autor desarrolle la trama trunca. Y Pedro Antonio, que se ha hecho un especialista en mini relatos, creo que se habrá dado un banquete con esto, porque es que un mini relato real, no una chapucería de coger facilismo, es un desafío, porque es expresar una obra completa diríamos que la menor expresión posible, y eso no siempre se logra, y el lector tiene que muchas veces no, para que tenga algún sentido, el lector tiene que completar, de manera que es una trampa el creer que porque un relato sea corto usted lo va a leer rápido. Se podría leer incluso un relato extenso más rápido con un mini relato, porque se requiere más cooperación, y eso sucede aquí, que después de un relato extenso viene un mini relato o un cuasi mini relato que entonces nos desafía. Los cuentos de este libro se destacan por su originalidad en muchos aspectos, no solo por la incursión del autor en su obra, la intertextualidad y la intratextualidad, el uso exquisito del humor, la picardía, la ironía, la metáfora, el hipérbole, la prosopopeya, etc.
Por ejemplo, se podía destacar la valoración de la lealtad, de la amistad, las estampas graciosas de personajes de Verano Largo, la nostalgia, el estilo peculiar de narrar que caracteriza al autor, etc. Sin embargo, lo más notable de estos cuentos es la singular originalidad que muestra Tony Rodríguez Labour para desarrollar la trama de cada uno de sus relatos, y el contraste que logra entre las narraciones explícitas de los cuentos y las tramas truncas de los mini relatos que inserta de manera deliberada. Muchísimas gracias.